A finales de 1915, las potencias centrales se enfrentan con un dilema en la Gran Guerra. Habían hecho retroceder a los rusos ese verano, y Bulgaria les ayudó finalmente a aplastar a Serbia en otoño. Pero el panorama seguía sin ser favorable, ya que la Entente contaba con más recursos y hombres. Algo tenía que hacerse. Pero si Alemania atacaba, los franceses en las trincheras podrían detenerlos, como lo habían hecho a principios de año. Pero si esperaban, la Entente se impondría. Este era el enigma que el general Erich von Falkenhayn trató de resolver con la batalla de Verdún en febrero de 1916. Se convertiría en la batalla más larga y emblemática de la Gran Guerra, una que Alemania perdería. En 1915, el alto mando alemán debatía dónde atacar. Podían avanzar en Rusia, pero ellos simplemente se retirarían y seguirían combatiendo. Podían atacar en Salónica, pero era un frente secundario. El frente decisivo era el occidental, y Falkenhayn decidió golpear a los franceses en Verdún. Verdún era el sector más fortificado de la línea, con una extensa red de fuertes y obras de apoyo, y formaba un saliente peligroso. Y peor aún, Falkenhayn creía que avanzar por trincheras era imposible. El plan de batalla alemán ha sido ampliamente debatido. Por décadas, las memorias de Falkenhayn fueron aceptadas, en las que escribió que su intención era infligir pérdidas insostenibles, desangrarlos hasta dejarlos blancos. Actualmente se sostiene que el plan original consistía en que el quinto ejército del príncipe Guillermo tomara los altos del Mosa e incluso la propia ciudad, en una operación breve y contundente. Falkenhayn cambió a una estrategia de desgaste luego de que el plan inicial saliera mal, y tras la guerra mintió sobre ello. Si los alemanes eliminaban el saliente de Verdún, asestarían un duro golpe a Francia y eliminarían cualquier amenaza para las líneas. E incluso si no caía de inmediato, los alemanes en los altos destruirían cualquier fuerza francesa debajo. En palabras de Falkenhayn y de Adolf Wilhelm von Hohenborn, ni siquiera un ratón podría sobrevivir. Pero más allá de eso, no se sabe cuál era el objetivo estratégico de Falkenhayn. Los historiadores debaten hasta qué punto él y otros líderes esperaban que los franceses colapsaran si es que perdían Verdún o sufrían grandes pérdidas. En parte, esto se basaba en las ideas de los dirigentes alemanes sobre el carácter de los franceses, al que consideraban histérico. También es posible que esta fuera la primera fase de una ofensiva mayor que se planearía mientras el ataque estuviera en marcha. A principios del 16, el príncipe Ruprecht no entendía cómo esta ofensiva podría ganar la guerra. Falkenhayn no tiene claro lo que quiere. Espera que la buena suerte traiga una solución favorable. Quería algo decisivo en primavera, pero explicó que la ruptura del frente era imposible. ¿De qué otra manera podemos pasar de guerra de trincheras a una guerra móvil? El general Konstantin Schmidt von Knobelsdorff y otros oficiales querían atacar en ambas orillas del río, ya que atacar solo por una orilla expondría a las tropas a fuego de flanqueo. Pero Falkenhayn decidió atacar únicamente por la orilla oriental. Existe debate histórico sobre los posibles desacuerdos entre el Quinto Ejército y el Estado Mayor. La operación Juicio debía comenzar el 12 de febrero del 16, utilizando la menor cantidad posible de infantería, pero apoyada por un abrumador fuego de artillería. El cuartel general francés había decidido que los fuertes de Verdún no eran tan importantes como defensa de asedio. Los fuertes belgas, rusos y austrohúngaros no habían rendido bien al principio, por lo que el comandante Joseph Joffre retiró gran parte de la artillería y las guarniciones de la región para usarlas en otro lado, incluso de fuertes importantes como Douaumont y Vaux. El coronel Émile Drian, comandante de un batallón local, argumentó en vano por mejores defensas. En términos militares, el alto mando francés consideraba que Verdún no tenía que mantenerse a toda costa, pero sí podría servir de ancla mientras tuviera sentido estratégico. Así, Alemania planeó atacar Verdún con el objetivo de eliminar el saliente, pero sin un objetivo claro a largo plazo. Tal vez los franceses no caerían en la trampa, pero eso cambiaría una vez que la batalla comenzara. En enero del 16, la Fuerza Aérea Alemana patrulla los cielos sobre Verdún con 270 aviones, para impedir que los 70 aviones franceses realizaran labores de reconocimiento. Los alemanes concentraron 1.250 piezas de artillería, logrando una superioridad de 2-1, y para suprimir sus baterías con proyectiles de gas.
Solo en la primera semana los alemanes dispararon 2 millones de proyectiles. En la zona del ataque, los franceses contaban con unos 30.000 hombres para enfrentarse a los 60.000 alemanes de las primeras oleadas. Pero el clima invernal los retrasa y varios desertores alsacianos revelaron el ataque inminente, lo que le permitió a los franceses prepararse. Finalmente, el 21 de febrero, los alemanes asaltan las posiciones francesas y comienza la Operación Juicio. Al principio avanzaron con cautela, intentando infiltrarse en las líneas, en uno de los primeros usos de tácticas de tropas de asalto. El batallón del coronel Drian presentó una defensa decidida en el bosque de Coeur, lo que retrasó a los alemanes. Pero el 22 el bosque cayó y Drian murió. Falkenhayn se mostraba optimista. «Sehen Sie, mit Emmerich habe ich mal wieder der Richtige getroffen. ¿Lo ven? Con el ataque acerté de nuevo». El 25 de febrero, los alemanes alcanzan el fuerte Douaumont, pieza clave de la defensa francesa, pero casi sin defensa por un error de mando y control francés. Los pocos artilleros presentes se rindieron sin pelear. Los periódicos alemanes proclamaron la captura como una gran victoria, y muchos oficiales alemanes debatieron por décadas sobre quién aceptó la rendición. Para el 28 de febrero, los alemanes habían avanzado 8 kilómetros, pero encontraron dificultades. Joffre decidió entonces que Verdun debía mantenerse y puso al general Philippe Pétain al mando de la defensa. Los franceses enviaron refuerzos y detuvieron a los alemanes en seco. Uno de los franceses que avanzaban al frente era el médico Louis Moffret, que presenció la evacuación de los civiles. Ante nosotros llega un convoy de refugiados en carretas. Es siempre la misma miseria. 1 o 2 caballos al tiro, vacas atadas atrás y un perro entre las ruedas. En la carreta, maletas y sobre ellas sacos, avena, heno y los ancianos y niños, y una lona cubriéndolo todo. Se piensa que si Falkenhayn hubiera asignado más divisiones a esta ofensiva inicial, los alemanes podrían haber tomado los altos de la orilla oriental, pero ahora los alemanes no tenían la ventaja y los franceses sí. El mismo Falkenhayn comenzó a dudar, según Wild von Honborn. Falkenhayn está muy nervioso por el estancamiento y las pérdidas. Pero esto no era evidente para el Dr. Moffret, quien experimentó el impacto de un proyectil alemán sobre su puesto subterráneo. El impacto fue aterrador. Los que como yo estábamos sentados fuimos expulsados de nuestros asientos y los que estaban de pie se cayeron. Sentí un golpe en el estómago y la cabeza. Todas las luces se apagaron. La puerta sonó como un gong y fue envuelta por una nube de polvo y gas quemado que nos abrazó la garganta y la nariz. Nadie dijo nada. Oímos cómo la tierra caía sobre el refugio encima de nosotros y tras un largo minuto, el ruido disminuyó. A pesar de los espectaculares avances en los primeros días, no lograron tomar los Altos Orientales y se encontraron atrapados en la situación que el Quinto Ejército temía. Ahora ocupaban una línea insostenible, no controlaban los altos en el este y no habían atacado por el oeste, por lo que la artillería francesa podía descargar un fuego devastador sobre las posiciones alemanas expuestas. Así que atacaron la orilla occidental el 6 de marzo. Pero los franceses los detuvieron de nuevo, esta vez en 2 colinas que se volverían infames por los brutales combates. La colina 304 y Morteau, la colina del hombre muerto. Fue tan intenso que al final de la batalla, Morteau era 20 metros más bajo que antes. La decisión del alto mando francés de mantener Verdun fue lo que Falkenhayn diría más tarde que había buscado, pero le costó caro. Pétain estableció una defensa profunda y mejoró su desesperada situación logística. Miles de camiones serpenteaban por la carretera desde Bar-le-Duc, conocida como la Voie Sacrée, una línea vital que requería mantenimiento constante de ingenieros. Este fue uno de los primeros ejemplos de abastecimiento masivo mediante vehículos motorizados y un anticipo de los ejércitos aliados del 18. También construyeron una línea ferroviaria para abastecer el frente, contrarrestando esta misma ventaja alemana. Pétain también introdujo el sistema de noria, que retiraba a las unidades del frente antes de que fueran destruidas. Esto significó que 3/4 partes del ejército participaran en Verdun, incluidos futuros presidentes como Charles de Gaulle y Pierre Lebrun.
El ejército alemán, por otro lado, a menudo mantenía las unidades hasta su agotamiento total, con efectos previsibles sobre la moral. La noria fue una de las razones por las que la batalla se convirtió en propaganda. Cuando parecía que Verdún podría perderse al principio, la prensa francesa le restó importancia, pero cuando resistió, los medios equipararon su defensa con la voluntad nacional de resistir. La famosa Orden de Pétain, «Ánimo, los venceremos», y el «Ils ne passeront pas», «No pasarán», del general Nivelle, se convirtieron en consignas que elevaron la moral francesa. La propaganda alemana se encontró en una posición difícil a medida que la batalla se prolongaba, ya que las noticias de una gran victoria habían elevado las expectativas. Ahora los periódicos alemanes se centraban en las pérdidas del enemigo. Nuestro ataque avanza, con dificultad, pero de manera irresistible. Verdún es un inmenso horno donde se quema lo mejor de la fuerza francesa. Continuaban diciendo que la batalla era Moloch, devorando a los hijos de Francia. En las trincheras las condiciones eran inimaginables. Cientos de cañones pulverizaban el pequeño campo de batalla. El lodo húmedo de invierno pronto comenzó a colapsar las trincheras. El frente no era más que cráteres de obuses que los soldados encontraban, y también estaba sembrado de decenas de miles de cadáveres. El soldado francés Hervé Lambert escribe a casa: un par de líneas desde las trincheras y las fosas comunes. De mi escuadra quedamos 4 de 9. En cuanto a la vista, es abrumador. Cadáveres tocándose entre sí, apilados unos sobre otros, con un olor a descomposición que se te queda en la garganta. Es horrendo, con cráteres tan grandes que podrías meter un tranvía en ellos. No diré más. Apenas hay servicios médicos y los heridos a menudo tienen que valerse por sí mismos. El agua escasea, lo que obliga a los soldados a asumir riesgos mortales. Teníamos que caminar 1000 metros hasta el fuerte Douaumont. Llovía y había lodo por todas partes. Uno pasaba por un hoyo, desde donde goteaba agua. Este lugar es donde antes había estado el pueblo Douaumont, pero antes de llegar tenías que trepar sobre decenas de cadáveres. Los franceses sabían sobre esta fuente y la bombardeaban. Allí yacían infantes, zapadores, todos amontonados unos sobre otros. Cada uno de ellos quería agua, pero ninguno la conseguía. Los franceses lograron detener un segundo ataque alemán, lo que los llevó a concluir que la ofensiva alemana había terminado, ya que poco lograrían con más ataques. Pero los alemanes no habían terminado. En abril y mayo los combates se intensificaron, pero las líneas no se movieron. Cada vez más unidades eran enviadas al infierno y las pérdidas aumentaban. El 8 de mayo hubo una explosión en el fuerte Douaumont, matando a casi 700 alemanes en un instante. A pesar de los contraataques, los alemanes lograron avanzar poco a poco y lograron rodear el fuerte de Vaux a principios de junio. La guarnición francesa quedó completamente aislada por casi una semana. El comandante Sylvain Raynal recordaría más tarde el sufrimiento de sus hombres. Los hombres eran vencidos por el vómito. Estaban tan miserables que habían llegado al punto de beber su propia orina. Algunos perdían el conocimiento. En la galería, un hombre estaba lamiendo una pequeña mancha de humedad en la pared. Raynal se rindió el 7 de junio, 101 días después de que los alemanes lo hubieran planeado. Un gran ataque alemán el 23 de junio logró algunos avances y capturó las ruinas del pueblo de Fleury con la ayuda de proyectiles de gas. La batalla había durado meses y los alemanes finalmente habían arrebatado Mort-Homme y la colina 304, pero aún no tomaban los Altos Orientales, muy lejos del plan inicial de un ataque rápido. A principios de abril, Falkenhayn incluso planteó la idea de suspender la ofensiva. Sin duda se dirá que no hemos ganado la batalla de Verdún, pero eso ya se está diciendo ahora y podemos y debemos aceptarlo. Si ganamos la batalla, nuestras posibilidades de terminar la guerra aumentan. Si no la ganamos, nuestra victoria final se retrasará, pero no se verá comprometida si decidimos no desgastarnos inútilmente en Verdún. El 8 de mayo admitió ante el Kaiser que la batalla había llegado a punto muerto. Entonces, ¿por qué si los alemanes ya habían perdido tantos hombres, Falkenhayn persistió? El mando del quinto ejército, sobre todo Knobelsdorff, razonaba que podían prevalecer y evitar la vergüenza de retirarse. Falkenhayn estuvo de acuerdo, en parte por inteligencia negligente.
Los informes alemanes sobreestimaban las pérdidas francesas, situándolas entre 500.000 y 800.000 muertos contra 225.000 alemanes para mediados del verano. Los alemanes malinterpretaron la rotación francesa. Creían que cada nueva división que veían significaba que la anterior había sido destruida. Falkenhayn estaba tan confiado tras los avances que predijo que la guerra terminaría antes del invierno siguiente. Incluso mintió al canciller Bethmann Hollweg sobre las bajas. En realidad, los franceses solo habían perdido un 10% más que los alemanes. Pero los líderes comenzaron a perder confianza en el Estado Mayor. El general von Gallwitz comentó con sarcasmo que, a este ritmo, llegarían a Verdún en el 20. El almirante von Müller escribió en su diario sobre las crecientes dudas. Gran descontento con el Kaiser, que no comprende la gravedad de la situación, y con Falkenhayn, que piensa que todo es normal en Verdún. Falkenhayn intentó una última ofensiva en julio contra los bastiones franceses en los Altos Orientales, pero fracasó. Fue destituido en agosto y reemplazado por Paul von Hindenburg, quien declaró el fin de las operaciones en Verdún. Tras meses de una muerte lenta y agotadora, y con los franceses aún aferrados, los alemanes abandonan Verdún. Pero para Francia, esto no ha terminado. El alto mando francés también hace cambios. Joseph Joffre reemplazó a Philippe Pétain por el general de artillería Nivelle. Joffre concluye correctamente que la capacidad ofensiva alemana en Verdún se agota. Traslada fuerzas al norte para la batalla del Somme. Por 3 meses continúan los combates tácticos, llevando a hombres como el soldado francés Marc Boisson más allá de sus límites. Esto no es heroísmo, esto es ignominia. ¿Qué clase de nación harán con nosotros mañana estas criaturas exhaustas, vacías de sangre y de pensamiento, aplastadas por una fatiga sobrehumana? Boisson moriría después. Los alemanes no estaban mejor, como relata el germano danés Jeppesen, cuya mente le jugaba bromas en la noche. De repente vi a un monstruo frente a mí. Estaba de pie y me hacía señas. Podía sentir el vello erizándose bajo mi casco. Saqué mi revólver, le quité el seguro y me arrastré hacia él. Pero cuando llegué al monstruo, resultó ser uno de los ponis usados para los carros. Había muerto por una explosión y quedó ahí sobre sus patas. Toda la carne había desaparecido y la luz de la luna brillaba en su esqueleto. Finalmente, los franceses lanzan un gran contraataque. Las lluvias retrasaron los preparativos, pero concentraron 650 cañones para destruir un sector de la línea alemana con 250.000 de proyectiles. También emplearon tácticas innovadoras, como simular el inicio de un ataque para obligar a las líneas alemanas a revelar sus posiciones, dejando fuera de combate a más del 40% de ellas. El nuevo bombardeo rodante, avanzando justo delante de la infantería, inició el ataque el 23 de octubre. La infantería francesa mostró mejores tácticas, más eficaces a pequeña escala, y estaba mejor equipada para combate cercano con más ametralladoras. Y el enemigo estaba débil. Los alemanes estaban exhaustos, mojados y helados tras largas estancias en el frente. Los franceses penetraron sus líneas y miles se rindieron. Tropas francesas recapturaron Fleury y el fuerte Douaumont el 24 de octubre, luego de que fuera abandonado cuando proyectiles de 400 milímetros destrozaran el techo y provocaran un incendio. Y luego tomaron el fuerte de Vaux el 3 de noviembre. Los atacantes arrollaron la unidad del alemán William Hammonds durante la noche, y mientras huía, cayó en un cráter. 8 o 10 hombres se alzaron ante mí, uno con un fusil apuntando a mi cabeza. Yo seguía arrodillado y grité: «Pardon, je suis votre prisionnier». Alguien apartó la mano del hombre con el arma. Balbuceé en francés: «No los odio, no odio a nadie». Y entonces colapsé. En pocos días, los franceses recuperan lo que a los alemanes les había costado meses. Los franceses lanzan una ofensiva final y empujan la línea del frente 3 kilómetros atrás, a una distancia más segura de la ciudad. Los alemanes fueron tan incapaces de detenerla como lo habían sido en octubre, aunque los generales Nivelle y Mangin adquirieron fama de desperdiciar vidas. Verdún quedaba ahora definitivamente fuera del alcance alemán. Hindenburg llega a una conclusión pesimista al final del año.
En esta ocasión el enemigo nos ha hecho caer en nuestra trampa. Solo podemos esperar que en el próximo año no repita el experimento a mayor escala y con igual éxito. La batalla más larga de la Gran Guerra, la bomba de sangre de Verdún, termina. Comenzó con un rápido avance alemán y con los franceses decidiendo defender la ciudad a toda costa, como Falkenhayn afirmaría después. Entonces, ¿por qué fracasaron los alemanes? Uno de los problemas fue la falta de un objetivo estratégico. Por mucho que se debata si Falkenhayn adoptó o no el concepto de desangrar a Francia, no hay consenso en que tuviera una idea clara de lo que esto lograría en la práctica, y su estilo de comunicación reservado dejó a otros en la oscuridad. Pareciera que esperara que Francia colapsara si se le presionaba, y aunque las bajas francesas fueron mayores en las primeras etapas de la batalla, el recuento final fue de 377,000 muertos y heridos para Francia y 335,000 para Alemania. Pérdidas terribles, pero no suficientes para sacar a Francia de la guerra. Los alemanes también sobreestimaron sus capacidades, especialmente la superioridad de sus tropas frente a los franceses. Subestimaron su determinación, habilidad y resistencia. A medida que el plan fracasaba y la batalla se prolongaba, el alto mando alemán mostró estar demasiado dispuesto a creer estimaciones irreales, ya que confirmaban su creencia de que estaban ganando la guerra. Operacionalmente, la posibilidad de tomar los Altos desapareció en la primera semana, ya que Falkenhayn no contaba con suficiente infantería para abrirse paso. El mismo Falkenhayn admitió tras la guerra que no atacar la orilla occidental al principio fue un error. Las posibles diferencias entre el Estado Mayor y el Quinto Ejército, si existieron, tampoco ayudaron. El príncipe Ruprecht incluso declaró la batalla perdida el 20 de marzo. Tras un hermoso éxito inicial, todo se empantanó y la operación prácticamente fracasó. Verdún puede considerarse de febrero a agosto un éxito táctico para Alemania y de ahí hasta diciembre como un éxito para Francia. Pero fue una derrota estratégica alemana y en cierto modo una victoria francesa. Francia no colapsó y aunque debilitada, aún atacó en la batalla del Somme con los británicos y mantuvo el frente occidental. El ejército alemán malgastó reservas y libró una costosa batalla de 10 meses que pretendían evitar. Falkenhayn no consultó a los austrohúngaros, por lo que no llevaron a cabo ataques de apoyo y requirieron ayuda para detener la ofensiva Brusilov. A finales del 16, la posición estratégica de Alemania era peor que antes de Verdún. Verdún también dejó un fuerte legado tras la guerra. Llegó a representar lo peor de la guerra de trincheras y el sufrimiento en la mente de millones, y para muchos la cruel inutilidad de la Gran Guerra. El teniente francés de Massonneau se preocupa por el futuro. Esta guerra nos ha marcado por generaciones, ha dejado su huella en nuestras almas. Todas esas noches ardientes de Verdún las volveremos a encontrar algún día en los ojos de nuestros hijos. Para otros en Francia se convirtió en un símbolo de voluntad nacional inquebrantable al resistir la invasión alemana y no dejarles pasar. Hoy este campo de batalla está cubierto de memoriales y cementerios, y los medios han vuelto una y otra vez a Verdún durante el último siglo. Tras la guerra, para ambos incluso se volvió en un símbolo de reconciliación. En diciembre del 16, sin embargo, todo esto aún era el futuro. El éxito de Nivelle en Verdún llevó a París a nombrarlo comandante en jefe. Estaba convencido de haber resuelto un enigma de las trincheras y decidido a ganar la guerra en la primavera del 17. Como siempre, puedes encontrar las fuentes del episodio en la descripción. Si nos ves desde Patreon o Nebula, muchas gracias por el apoyo. Si quieres conocer más sobre la Gran Guerra, no te pierdas nuestro video sobre la crisis de julio en el 14. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que no los dejará pasar.